Cuando te calmas, el universo te escucha. Enseñanza budista para la paz interior. En medio del caos cotidiano, de las prisas, las noticias alarmantes, las responsabilidades acumuladas y el constante bombardeo de estímulos externos, la idea de hallar paz interior puede parecer una utopía. Sin embargo, en la sabiduría budista se nos recuerda una verdad esencial. La calma no es solo un estado emocional pasajero, sino una puerta hacia una comprensión más profunda de la vida, del universo y de nosotros mismos. Cuando aprendemos a silenciar el ruido de la mente, descubrimos que la realidad tiene mucho más que ofrecernos de lo que imaginábamos. Es en ese silencio consciente donde emergen las respuestas, la serenidad y la dirección que anhelamos. Cuando te calmas, el universo te escucha. No es simplemente una frase inspiradora, sino una enseñanza espiritual de gran profundidad. Nos habla del poder que tiene la mente tranquila para conectarse con algo mayor, para resonar con la energía universal, para observar con claridad lo que antes estaba velado por el estrés, el miedo y la confusión. En la tradición budista, la calma no es una evasión del mundo, sino la forma más poderosa de habitarlo plenamente. Este texto se sumerge profundamente en los principios budistas que explican por qué la calma interior no solo nos beneficia emocionalmente, sino que es el medio por el cual podemos alinearnos con el flujo de la vida. Exploraremos 5 dimensiones esenciales de esta enseñanza, cada una desplegada en más de 4000 palabras, no como teoría abstracta, sino como guía viva para quienes buscan cultivar la paz auténtica en medio de un mundo agitado. Al final de cada sección te invitamos a reflexionar, a respirar, y si resuena contigo este mensaje, a suscribirte al canal para continuar este camino de despertar y armonía. El silencio interior como llave del despertar espiritual. En el corazón de la sabiduría budista, el silencio interior no es un vacío, sino una plenitud. Una mente en calma no está inactiva, está despierta, atenta, receptiva a las vibraciones más sutiles del universo. Cuando uno empieza a cultivar esa calma interna, sucede algo profundo. La percepción cambia. Ya no se vive en reacción constante al mundo exterior, sino que se responde desde un centro de claridad. Esa diferencia transforma toda la experiencia humana. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego y de la ignorancia, y que ambos nacen en una mente descontrolada, atrapada en los pensamientos, en los deseos, en los miedos y en la ilusión del yo. ¿Qué ocurre cuando logramos aquietar esa mente? Se deshace la ilusión, se abre espacio para una comprensión directa de la realidad. No a través del análisis intelectual, sino a través de una intuición serena que se manifiesta en el silencio. Pero este silencio no es simplemente la ausencia de ruido externo, es una cualidad de presencia, una conciencia profunda que observa sin juzgar, que siente sin aferrarse, que simplemente es. Para alcanzarlo, el budismo propone prácticas concretas como la meditación, el mindfulness, la respiración consciente y el noble silencio. Estas no son técnicas para escapar del mundo, sino puertas hacia una manera más auténtica de vivir en él. Uno de los obstáculos más comunes para encontrar este silencio interior es la creencia de que necesitamos que las condiciones externas sean perfectas para calmarnos. Pensamos, cuando tenga menos trabajo, cuando resuelva este problema, cuando las cosas se acomoden, entonces podré estar en paz. Pero el budismo enseña todo lo contrario. La paz no llega cuando las circunstancias cambian. Llega cuando cambia la forma en que nos relacionamos con ellas. El entrenamiento mental budista implica dejar de identificarte con tus pensamientos, observarlos, dejarlos pasar como nubes, sin agarrarte a ellos. No luchar contra lo que piensas o sientes, pero tampoco fundirte en ello. Esta distancia serena, este espacio consciente, es el terreno fértil donde nace la paz. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de dejar de ser su prisionero.
En ese instante te haces libre. Y esa libertad interior es el primer signo del despertar. Cuando logramos establecer esta calma como hábito, algo extraordinario sucede. Comenzamos a escuchar, no con los oídos, sino con el alma. Escuchamos a los demás sin prejuicio, escuchamos las señales de la vida, escuchamos nuestra propia sabiduría interna, aquella voz suave y profunda que siempre estuvo allí, esperando que dejáramos de gritar por dentro para poder hablar. Esa es la voz del universo. Y es que el universo no responde a gritos de desesperación, sino a susurros de coherencia. Cuando tu mente se aquieta, te vuelves canal, no ruido, y entonces las sincronías aparecen, las respuestas llegan, las soluciones fluyen, las ideas nacen. No es magia, es alineación. El universo siempre está hablándote, pero solo puedes escucharlo cuando estás en silencio. Muchos maestros budistas comparan la mente con un lago. Cuando el lago está agitado, no puedes ver el fondo. Pero cuando las aguas se calman, todo se vuelve transparente. Así también es con la mente. Solo en calma puedes ver quién eres realmente. Solo en calma puedes mirar la vida tal como es, sin los filtros del ego, del miedo o del deseo. Cultivar el silencio interior es entonces un acto de valentía. Porque en ese silencio pueden surgir emociones reprimidas, verdades incómodas, sombras que evitamos, pero también es en ese mismo espacio donde se manifiesta la compasión, la sabiduría, la conexión con todo lo que vive. Es en ese silencio donde descubres que no estás separado del universo, sino que eres parte viva de él. Y cuando reconoces eso, la ansiedad desaparece, porque ya no estás luchando contra la vida, sino fluyendo con ella. Descubres que no necesitas controlar todo, porque estás siendo guiado por una inteligencia mayor, y esa guía no se impone, no grita, no exige, susurra, espera y responde cuando te calmas. Si esta reflexión ha resonado contigo, si deseas continuar explorando el camino de la sabiduría y la calma, te invito a suscribirte al canal. Que este sea el comienzo de un viaje hacia una paz interior duradera. Cuando se habla de calma en la tradición budista, muchas veces se malinterpreta como una forma de pasividad o de resignación frente a las dificultades de la vida, pero esto no podría estar más alejado de la verdad. La calma verdadera no es huida, no es debilidad ni falta de acción. Es, en cambio, un poder interior profundo que nos permite enfrentar el mundo desde un lugar de sabiduría, compasión y equilibrio. La mente tranquila es como una lámpara en medio de la oscuridad. No solo disipa las sombras internas, sino que ilumina el camino hacia afuera, hacia la relación con los demás, con el entorno y con la vida misma. En el budismo, este tipo de calma no es un fin en sí mismo, sino el medio para lograr una visión más clara de la realidad. Lo que vemos del mundo está profundamente influenciado por el estado mental en el que nos encontramos. Cuando la mente está agitada, dominada por el miedo, el deseo o el resentimiento, nuestra percepción se distorsiona. No vemos el presente tal como es, sino que lo filtramos a través de nuestras proyecciones mentales. Creamos historias, suposiciones, imaginamos amenazas donde no las hay, revivimos viejas heridas como si fueran actuales. Esa mente alterada es como un espejo roto, nos muestra una imagen fragmentada de lo que ocurre. Pero cuando aprendemos a calmarnos, incluso en medio de circunstancias difíciles, nos situamos en una posición completamente diferente. Ya no reaccionamos automáticamente, comenzamos a elegir. Elegimos cómo responder, cómo interpretar, cómo actuar. Esa libertad es el principio de una vida consciente. En el Dhammapada, uno de los textos fundamentales del budismo, se dice: una mente agitada es difícil de controlar, corre por todas partes como un pez fuera del agua. Pero una mente domada es fuente de alegría y sabiduría.
Esta enseñanza refleja el núcleo de la práctica: domar la mente, no con fuerza ni represión, sino con atención, con presencia, con compasión. La pregunta es, ¿cómo logramos esa calma en un mundo que parece hecho para lo contrario? La respuesta no es sencilla, pero sí clara. Comienza con el reconocimiento de que la agitación no está afuera, sino dentro de nosotros. Es muy común pensar que la causa de nuestro malestar son los demás: el jefe exigente, la pareja indiferente, el ruido de la ciudad, las noticias trágicas. Pero el budismo nos invita a mirar más allá de esas causas aparentes. El verdadero origen del sufrimiento no está en las condiciones externas, sino en nuestra relación con ellas. No sufrimos porque las cosas sean difíciles, sino por la forma en que pensamos sobre ellas, por cómo nos resistimos, por el significado que les damos. Es en ese punto donde el entrenamiento espiritual se vuelve crucial. El cultivo de la atención plena, mindfulness, la práctica de la respiración consciente, el desarrollo de la ecuanimidad, todo ello tiene como propósito ayudarnos a ver las cosas como son, no como creemos que son. Esta visión clara, o vipassana en la tradición Theravada, no es simplemente un acto de ver con los ojos físicos, sino una forma de comprender con el corazón despierto. Y cuando comprendemos profundamente, dejamos de luchar contra la realidad. Entonces surge la calma. Imagina por un momento a alguien que está atrapado en una corriente de agua. Mientras lucha contra la corriente, sufre, se desespera, se ahoga. Pero si deja de luchar y aprende a flotar, comienza a respirar, a calmarse y finalmente encuentra una manera de salir. Así también es con la vida. La lucha constante contra lo que es, el deseo de que las cosas sean diferentes, la resistencia al presente, todo eso nos ahoga. En cambio, cuando aceptamos, no como resignación, sino como comprensión profunda, nos liberamos. Y esa libertad se siente como paz. Muchos piensan que aceptar significa rendirse, pero en el contexto budista, aceptar es un acto de gran sabiduría. No significa que apruebes todo lo que ocurre, sino que reconoces lo que es, sin agregar sufrimiento innecesario. A partir de ahí, desde la calma, puedes actuar con claridad. Si hay algo que necesita cambiarse, lo harás no desde la rabia ni desde el miedo, sino desde la compasión y la lucidez. Esta diferencia transforma todo. La calma también nos abre a la compasión. Cuando estamos agitados, todo parece una amenaza. Nos defendemos, atacamos, juzgamos. Pero cuando estamos en calma, vemos el sufrimiento en los otros con mayor claridad. Nos damos cuenta de que no somos los únicos que luchan, que cada persona que encontramos está librando una batalla interna. Esta comprensión nos conecta, nos hace humanos, y desde esa conexión nace el deseo genuino de aliviar el dolor del otro, de ayudar, de servir. Así la calma se convierte en un puente hacia el amor. En el plano más profundo, la calma es una forma de recordar quiénes somos. Porque debajo de las máscaras, de los roles, de las preocupaciones, hay una esencia tranquila, sabia, luminosa. Los budistas lo llaman la naturaleza búdica, ese potencial de despertar que todos llevamos dentro. No es algo que tengas que adquirir, porque ya lo eres. Pero para verlo necesitas calmar la mente, como quien limpia un espejo empañado. Cuando lo haces, te reconoces. Y en ese reconocimiento hay alegría, hay libertad, hay sentido. Por eso, la práctica de la calma no es un lujo, es una necesidad. No es solo para los monjes en los monasterios, sino para ti, para mí, para todos los que vivimos en medio de esta sociedad veloz y exigente. Porque si no cultivamos la calma, nos perdemos. Nos perdemos en el ruido, en la comparación, en la ansiedad, en la búsqueda constante de algo más. Pero si aprendemos a detenernos, a respirar, a observar, nos reencontramos, y ese reencuentro es una bendición.
A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales han coincidido en esto, que el silencio es el lenguaje del alma, que en la quietud encontramos lo eterno, que solo una mente en paz puede recibir la verdad. Y no se trata de aislarse del mundo, sino de aprender a vivir en él sin perder el centro. Esa es la gran enseñanza del Buda, que la iluminación no está en un lugar lejano, sino aquí y ahora, en la forma en que caminas, en cómo escuchas, en cómo respiras. Cada momento puede ser una puerta hacia la calma, si estás presente. En la práctica diaria hay pequeñas acciones que nos ayudan a cultivar esta presencia. Caminar lentamente, comer con atención, escuchar sin interrumpir, agradecer en silencio, mirar el cielo, conectar con la naturaleza, observar la respiración antes de hablar. Son gestos simples, pero poderosos, porque cada uno de ellos nos ancla en el ahora, nos libera de la mente dispersa, nos devuelve al corazón. Y cuando el corazón está presente, el universo se abre. No porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu forma de mirarlo. Empiezas a notar las sincronicidades, los pequeños milagros, las señales. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora te habla. No es que el universo hable más, sino que tú has aprendido a escuchar. Y esa escucha es un arte que nace de la calma. Muchos buscan respuestas en libros, en gurús, en viajes lejanos. Pero las respuestas más profundas llegan en el silencio. Cuando la mente calla, el alma habla. Y lo que dice no siempre son palabras, a veces son certezas que emergen del fondo, intuiciones, sensaciones, comprensión súbita. Esos momentos de claridad son regalos, pero para recibirlos debes estar receptivo, y eso solo es posible en la calma. Entonces, no subestimes el poder de un momento de silencio, no desprecies el valor de una respiración consciente, no minimices la transformación que puede ocurrir cuando decides no reaccionar, sino observar. En esos pequeños actos estás entrenando tu mente, estás despertando tu espíritu, estás abriendo espacio para que el universo te escuche. Y cuando lo hace, no siempre te responde con palabras. A veces lo hace con una persona que aparece en el momento justo, con una idea que surge en medio del silencio, con una coincidencia que no esperabas, con una sensación de paz que no puedes explicar. Estas respuestas no son casuales, son el reflejo de tu alineación, y esa alineación es fruto de tu práctica, de tu decisión de calmarte, de confiar, de soltar. Recuerda, no necesitas entenderlo todo, ni controlar todo. Solo necesitas estar presente. La calma no te hace menos eficaz, te hace más sabio. No te aleja de la vida, te acerca a ella con una mirada más profunda. En la calma, descubres que lo esencial no se pierde en el ruido, sino que siempre estuvo allí, esperando que lo vieras. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras han tocado algo en ti, si sientes que es tiempo de escuchar con el alma y no solo con los oídos, entonces te invito a seguir este camino junto a nosotros. Suscríbete al canal, comparte esta sabiduría con otros y sobre todo no olvides, cuando te calmas, el universo te escucha. La calma, en su forma más pura, no es solamente una técnica aprendida ni una estrategia para evitar el sufrimiento, sino una forma de ser, una forma de vivir y, sobre todo, una forma de comprender el tejido invisible que une todas las cosas. En el budismo, esta comprensión no surge del razonamiento lógico, sino de la experiencia directa, una experiencia que solo se vuelve posible cuando la mente deja de correr de un lado a otro, cuando el corazón abandona la prisa y se asienta en el momento presente. Esa quietud es la antesala de la sabiduría, el lugar donde el universo, que nunca ha dejado de hablar, finalmente puede ser escuchado. Pero, ¿qué significa escuchar al universo? No se trata de una voz celestial que te dicta el próximo paso con palabras mágicas, sino de una sensibilidad sutil que empieza a percibir la vida desde otro lugar.
Cuando estás verdaderamente en calma, se abre dentro de ti un espacio vacío de juicios, de expectativas, de ansiedades, y en ese espacio se manifiesta la intuición, la conexión, el entendimiento profundo. Ya no estás simplemente reaccionando a lo que ocurre, estás en comunión con ello. El universo, en su forma más amplia, no está separado de ti. Tú formas parte de su expresión, y cuando te alineas con esa realidad, todo empieza a fluir. La mayoría de las personas viven desconectadas de esa fluidez. Están atrapadas en el torbellino de pensamientos que se repiten, en los patrones emocionales que las dominan, en las historias que construyen sobre sí mismas y sobre el mundo. Esas historias son ruidosas, y mientras ese ruido esté presente, no hay espacio para escuchar nada más. Por eso, el primer paso hacia la verdadera conexión con el universo es callar, no solo en el sentido externo, sino principalmente en el interno. Callar el juicio, callar la necesidad de tener razón, callar la urgencia de controlar. Solo entonces, en ese silencio fértil, las respuestas comienzan a emerger. Este silencio no se logra de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y compasión contigo mismo. En la tradición budista se enseña que la mente indisciplinada es como un mono ebrio que salta de rama en rama, sin dirección ni conciencia. Intentar calmarla sin entrenamiento es inútil. Por eso se enfatiza tanto la meditación, no como una técnica esotérica, sino como un método concreto para observar el movimiento mental sin identificarse con él. Al observar, te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos, eres aquel que observa. Y ese observador, ese espacio de pura conciencia, es donde el universo se hace presente. No se puede subestimar el poder de una práctica constante. Incluso si al principio parece difícil, incluso si la mente no coopera, cada intento cuenta. Cada vez que eliges sentarte en silencio, cada vez que respiras conscientemente, cada vez que traes tu atención a la hora, estás fortaleciendo esa conexión con tu verdadero ser y por ende con el universo. El progreso no siempre es lineal ni visible. A veces, los cambios ocurren de forma tan sutil que solo los percibes cuando miras hacia atrás y descubres que ya no reaccionas como antes, que algo dentro de ti se ha ablandado, que hay una paz que no depende de lo externo. Cuando alcanzas ese nivel de calma, empiezas a notar las sincronicidades. Cosas que antes llamabas coincidencias comienzan a tener un significado más profundo. Personas que llegan justo cuando las necesitas, decisiones que se toman casi sin esfuerzo, caminos que se abren cuando te atreves a dejar de forzar. Todo esto no es casualidad. Es la manifestación de una realidad más amplia, que siempre estuvo operando pero que ahora puedes ver. Porque al calmarte, te haces permeable a esa inteligencia superior, a esa danza de interconexiones que el budismo llama interdependencia. Según esta enseñanza, nada existe por sí solo. Todo está relacionado con todo. Tu pensamiento afecta tu emoción afecta tu cuerpo afecta tu entorno, y tu entorno te devuelve aquello que emites. Es un círculo. Y cuando ese círculo está contaminado por la ansiedad, el miedo y la resistencia, lo que regresa es confusión, bloqueo y dolor. Pero cuando ese círculo se llena de calma, de apertura, de aceptación, lo que vuelve a ti es claridad, propósito y bienestar. El universo no es un juez que castiga o premia, es un espejo. Y ese espejo refleja tu estado interno. Por eso, si quieres transformar tu vida, no empieces cambiando lo externo. Empieza por dentro. Pregúntate con honestidad, ¿estoy en guerra conmigo mismo? ¿Estoy huyendo de mis emociones? ¿Estoy tratando de controlar lo incontrolable? Si la respuesta es sí, entonces la solución no está en seguir luchando, sino en detenerte, en escuchar, en permitir que el silencio te revele lo que realmente necesitas.
Muchas veces, detrás del ruido de nuestras demandas y deseos, hay un llamado más profundo, una verdad que espera ser reconocida. Y esa verdad solo se revela en la calma. El universo también se comunica a través del cuerpo. Cuando estás agitado, tu cuerpo lo sabe. Tu respiración se acelera, tus músculos se tensan, tu corazón late más rápido. Pero cuando te calmas, el cuerpo responde con gratitud. Se relaja, sana, se reequilibra. No es casualidad que muchas enfermedades modernas estén relacionadas con el estrés. Vivir en un estado constante de agitación no solo desconecta tu alma del universo, sino que desconecta tu mente de tu cuerpo. La calma, en cambio, te reintegra, te devuelve a tu centro, te recuerda que estás vivo no para sobrevivir, sino para vivir plenamente. En ese estado de plenitud, el tiempo cambia. Ya no estás corriendo hacia el futuro ni atrapado en el pasado. Estás aquí. Y en ese aquí se esconde la eternidad. No necesitas más pruebas, más explicaciones, más garantías. Solo necesitas confiar, porque el universo no te habla en el lenguaje de la lógica, sino en el lenguaje de la confianza. Cuando te entregas, cuando sueltas, cuando dejas de empujar y simplemente permites, las cosas encajan. No porque hayas manipulado la realidad, sino porque te alineaste con ella. Es como flotar en un río. No sabes exactamente a dónde va, pero sabes que si no resistes, te llevará a donde debes estar. Muchos temen soltar el control porque creen que entonces todo se desmoronará. Pero en realidad, el control es una ilusión. Nunca lo tuviste. Lo único que puedes controlar es tu actitud, tu presencia, tu capacidad de responder con conciencia. Todo lo demás está en constante cambio. Aceptar esto no es resignarse, es liberarse. Es descansar en el fluir de la vida, con la certeza de que no estás solo, de que hay una sabiduría mayor que te sostiene. Esa sabiduría es el universo, y cuando estás en calma, puedes sentir su abrazo. No necesitas ser un monje, ni vivir en un templo, ni renunciar a tus responsabilidades para vivir esta calma. Puedes ser un padre, una madre, un trabajador, un estudiante. Lo que importa no es dónde estás, sino cómo estás. Puedes estar en medio del caos y aún así tener calma. Puedes estar rodeado de ruido y aún así escuchar el silencio. Esa es la verdadera práctica espiritual, estar en el mundo sin perderte en él, ser un puente entre lo cotidiano y lo sagrado, caminar con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. El Buda no ofreció dogmas, ofreció herramientas, enseñó que cada uno debe verificar por sí mismo lo que es verdadero. Y la calma es una de esas verdades que no necesita ser explicada, solo experimentada. Porque cuando la experimentas, lo sabes. Sabes que es allí donde reside la paz, la libertad, el amor. Sabes que desde ese lugar puedes enfrentar cualquier desafío, porque no lo harás desde el miedo, sino desde la sabiduría. Sabes que no necesitas correr, competir, impresionar. Solo necesitas ser, y ese ser es suficiente. Es probable que al leer estas palabras, algo en ti ya lo sepa. Quizás una parte de ti ha estado esperando este mensaje no porque sea nuevo, sino porque es un recordatorio, un llamado a volver a casa, a ese lugar dentro de ti donde todo está en orden, donde todo tiene sentido. No necesitas llegar a ningún lado, solo necesitas recordar. Y ese recuerdo surge cuando te detienes, cuando respiras, cuando permites que la vida te hable. A veces, lo más difícil es confiar en lo invisible, pero la fe, en el sentido budista, no es creer en algo externo, sino confiar en tu experiencia directa, confiar en que el silencio tiene algo que decirte, confiar en que cuando te calmas, no desapareces, apareces, aparece tu ser real, aparece tu verdad, aparece tu camino, y en ese camino, aunque no siempre sea fácil, hay belleza, hay propósito, hay amor. Que estas palabras no queden solo como inspiración momentánea.
que se conviertan en una semilla que riegues cada día con tu práctica, con tu presencia, con tu decisión de vivir desde la calma. Porque cuando lo haces, no solo cambias tú, cambias el mundo. Tu energía afecta a los demás. Tu serenidad es contagiosa, tu paz se expande. Y así, sin hacer ruido, sin grandes gestos, estás contribuyendo a un planeta más consciente, más amable, más humano. Si esta reflexión ha tocado tu alma, si has sentido en lo profundo la verdad de estas palabras, te invito a continuar este camino con nosotros. Suscríbete al canal, comparte esta enseñanza con quienes lo necesiten y recuerda, cada vez que eliges la calma, estás eligiendo escuchar al universo. El verdadero poder de la calma no se encuentra únicamente en la experiencia placentera de la serenidad, sino en su capacidad transformadora. Calmarse no es un fin, es el inicio de un viaje que disuelve las máscaras, que desmantela las estructuras mentales que durante años hemos creído que éramos nosotros. En la tradición budista, alcanzar la calma es como despejar las nubes de un cielo antiguo. Es en esencia retornar a un estado de claridad que siempre ha estado presente, pero ha sido ocultado por capas de condicionamiento, deseo, aversión y delirio. En esa claridad se revela algo asombroso. No solo escuchamos al universo, sino que recordamos que siempre hemos sido parte activa de su respiración. Muchos creen que vivir en calma es para quienes han resuelto todos sus conflictos, que es una consecuencia de haber alcanzado un estado de perfección. Pero el budismo enseña justamente lo contrario. No hay que esperar a tener una vida perfecta para vivir en calma. Es, de hecho, desde la imperfección, desde el caos, desde el dolor, que la calma se convierte en medicina. No es una meta al final del camino. Es la forma de caminar. La práctica consiste en estar presente con lo que hay, sin añadir sufrimiento a lo que ya duele, sin proyectar miedo donde ya hay incertidumbre. Es permitir que la realidad sea como es y desde ahí actuar con sabiduría y compasión. En ese sentido, la calma no es sinónimo de pasividad. El monje que medita bajo la lluvia no lo hace para escapar del mundo, sino para habitarlo de manera más consciente. La madre que respira hondo antes de responder a su hijo no está renunciando a la autoridad, está eligiendo el amor por encima de la reacción. El trabajador que se detiene unos segundos antes de una reunión difícil no está perdiendo tiempo, está recuperando su centro. En todos estos casos, la calma es una pausa sagrada que permite reorientar la mente, conectar con el corazón y alinear nuestras acciones con una verdad más profunda. Esa pausa es una revolución silenciosa. En un mundo que valora la rapidez, la producción constante y la respuesta inmediata, la calma puede parecer antinatural. Nos enseñan desde pequeños a competir, a demostrar, a anticiparnos a los errores, a no mostrar debilidad. Pero lo que llamamos debilidad muchas veces es solo sensibilidad, vulnerabilidad, humanidad. Y lo que llamamos fuerza muchas veces es rigidez, desconexión, resistencia. El budismo nos invita a redefinir estas nociones. Ser fuerte no es nunca quebrarse, es saber reconstruirse con dignidad. Ser sabio no es tener todas las respuestas, es saber escuchar el silencio. Ser compasivo no es evitar el conflicto, es saber estar presente en medio del dolor. Cuando uno se calma, algo en el cuerpo también responde. La respiración se vuelve más profunda, el ritmo cardíaco se regula, las tensiones musculares disminuyen. Esto no es solo psicológico, es biológico. El sistema nervioso entra en un estado de reparación y regeneración. Las decisiones se vuelven más claras, la creatividad se despierta, las emociones se equilibran. Es como si el cuerpo agradeciera la tregua, como si la mente celebrara el descanso, y en ese descanso el alma susurra verdades que habían sido silenciadas por el ruido de la urgencia.
No es de extrañar que muchas personas descubran su propósito de vida en momentos de profunda quietud, pero este proceso no es instantáneo, requiere paciencia, perseverancia y humildad. La mente no se rinde fácilmente. Está acostumbrada a correr, a buscar estímulos, a evitar el silencio porque teme lo que pueda surgir allí. Por eso, al comenzar una práctica de calma interior, es común que surjan pensamientos intensos, recuerdos dolorosos, emociones reprimidas. La calma no los crea, simplemente los revela. Y es ahí donde muchos se retiran pensando que algo está mal. Pero en realidad es una señal de que el trabajo profundo ha comenzado. Lo que emerge no está para ser temido, sino para ser acogido, observado, transformado. Los antiguos maestros budistas hablaban de estar sentado con uno mismo como una forma de entrenamiento espiritual. No se trata solo de sentarse en postura de loto, sino de atreverse a mirar hacia adentro sin distracciones. En esa mirada, uno se encuentra con la verdad de su historia, con las heridas que aún laten, con los deseos no cumplidos, con las máscaras que ha usado para sobrevivir. Y poco a poco, al sostener esa mirada con amabilidad, uno empieza a soltar la necesidad de aprobación, la culpa, la vergüenza, la arrogancia, el miedo al fracaso. Cada soltar es un renacer, y ese renacer ocurre en la calma. Cuando te calmas, descubres que no necesitas demostrar nada a nadie, que el valor de tu existencia no está en lo que produces, ni en lo que logras, ni en lo que los demás piensan de ti. Está en tu presencia, en tu capacidad de estar completamente aquí, ahora, sin añadir ni quitar nada. Esa presencia es sanadora, porque en ella no hay juicio, no hay comparación, no hay exigencia, solo hay ser. Y ese ser es suficiente. En la calma desaparece el yo debería ser y aparece el yo soy. Y ese yo soy es sagrado. Muchos buscan la iluminación como un estado lejano, reservado para unos pocos. Pero el Buda enseñó que la iluminación no es un lugar a donde llegar, sino una forma de ver. Ver las cosas como realmente son, sin las distorsiones del ego, sin los filtros del miedo. Y esa visión clara surge en la calma. No se trata de una experiencia mística necesariamente espectacular. Puede ser tan simple como comprender de repente que no necesitas sufrir más por algo que ya pasó, o como darte cuenta de que puedes amar sin poseer, o como sentir que estás exactamente donde debes estar, aunque nada haya cambiado afuera. Escuchar al universo no es un acto místico reservado para unos pocos iluminados. Es una capacidad que todos poseemos, pero que pocos cultivan. Y cultivarla implica crear espacio. Espacio en la agenda, en la mente, en el corazón. Espacio para el no hacer, para el silencio, para el asombro. En ese espacio la vida habla. A veces lo hace con una idea que surge espontáneamente, con una canción que escuchas al pasar, con una frase en un libro, con una conversación inesperada. Esos mensajes no llegan cuando estás corriendo, llegan cuando te detienes. No porque el universo hable solo entonces, sino porque tú solo entonces puedes oírlo. Hay una antigua enseñanza zen que dice, antes de la iluminación, cortar leña y cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña y cargar agua. Esto significa que la vida externa puede no cambiar, pero tu experiencia interna sí lo hace. La calma no transforma el mundo necesariamente, pero transforma tu relación con él. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la comprensión. Ya no actúas para complacer, sino desde la autenticidad. Ya no huyes del dolor, sino que lo abrazas como parte del camino. Esa transformación es invisible, pero poderosa, y desde ella todo se ordena. La práctica de la calma es revolucionaria porque te devuelve a ti mismo. En una cultura que constantemente te empuja a mirar afuera, a buscar validación externa, a consumir, a producir, a competir, detenerte y simplemente respirar es un acto de rebeldía espiritual. Es decirle al mundo,
No necesito ser otra cosa para ser digno. Es reconocer que tu valor no depende de tu productividad, sino de tu existencia. Es recuperar el tiempo perdido, la energía dispersa, la conexión olvidada. Es volver al corazón. Y desde ese corazón todo es posible. La compasión surge naturalmente. La gratitud se instala como una forma de mirar. La paz se vuelve el suelo donde pisas. No significa que no haya desafíos, pérdidas o frustraciones, pero tu manera de estar con ellos cambia. Ya no los ves como enemigos a vencer, sino como maestros a escuchar. La calma te enseña que cada experiencia tiene algo que mostrarte, que cada momento, por difícil que sea, es una oportunidad de despertar. Vivir en calma no es vivir sin problemas, es vivir sin ser dominado por ellos. Es saber que puedes atravesar la tormenta sin perder tu centro, que puedes escuchar los gritos del mundo sin apagar tu voz interior, que puedes mirar el dolor sin cerrar el corazón. Esa es la fortaleza de la calma. Una fortaleza que no se impone, que no grita, que no necesita aplausos. Una fortaleza que simplemente es, que sostiene, que abraza, que guía. Si esta reflexión ha resonado contigo, si sientes que es momento de hacer una pausa, de respirar más profundo, de vivir desde otro lugar, te invito a seguir este camino con nosotros. Suscríbete al canal, comparte esta enseñanza y recuerda, cuando te calmas, el universo no solo te escucha, también te abraza. Llegar al punto en que uno verdaderamente se calma no es un logro superficial, es una metamorfosis espiritual. Es abandonar el viejo hábito de correr detrás de todo, incluso detrás de la paz, y simplemente detenerse, no porque se haya renunciado, sino porque se ha comprendido, porque se ha visto que todo lo que se buscaba fuera ya existía dentro, que el problema no era la falta de respuestas, sino el exceso de ruido, que la vida nunca ha estado en tu contra, sino que ha estado esperando pacientemente que regreses a ti, que regreses al momento presente. Ese momento en el que el universo se revela no como una fuerza externa, sino como una inteligencia amorosa que fluye contigo cuando dejas de resistirte. Lo que realmente sucede cuando te calmas es que dejas de interrumpir el curso natural de las cosas. En la prisa, en la ansiedad, en el esfuerzo por controlar, el ser humano crea fricción. Esa fricción desgasta la mente, enferma el cuerpo y enturbia la percepción. Pero en la calma, la resistencia cesa. Y al cesar, el flujo de la vida puede continuar su curso sin obstáculos, como un río que deja de chocar contra las piedras porque simplemente ha aprendido a rodearlas, como el viento que no necesita fuerza para acariciar, solo espacio, como la luz del sol que no lucha por entrar, pero siempre entra cuando se abren las cortinas. La calma es esa apertura. Una rendición, sí, pero no una derrota. Es la rendición del ego ante la sabiduría de la existencia. En ese estado, el tiempo adquiere otra cualidad. Ya no estás atrapado en el pasado ni obsesionado con el futuro. El presente se vuelve suficiente. Cada respiración se convierte en un acontecimiento sagrado. Cada sonido, cada forma, cada color parece nuevo, porque lo estás mirando sin las lentes de la urgencia, del juicio o del deseo. Estás mirando como quien ve por primera vez, como un niño que se maravilla de lo simple. Y en esa mirada fresca, el universo deja de ser un concepto y se convierte en experiencia. Ya no lo analizas, lo vives, no lo interpretas, lo sientes, y ese sentir es puro, no necesita explicaciones. Esa es la enseñanza que los sabios budistas transmiten a través del silencio. Porque hay verdades que no pueden ser dichas, solo pueden ser habitadas. Y la única forma de habitarlas es a través de una presencia desnuda de pretensiones. Una presencia que no busca brillar, ni destacar, ni impresionar. Solo estar plenamente,
Como el árbol está en el bosque, como el pájaro está en el cielo, como el fuego está en su llama, ser uno con lo que es, sin separación, sin conflicto, sin esfuerzo. Esa unidad no es una fantasía espiritual, es la realidad más profunda, oculta por capas de ruido que solo se disuelven cuando te calmas. Pero no se trata de mantener la calma solo en momentos de meditación o en retiros espirituales. La verdadera práctica se prueba en la vida cotidiana, en la fila del supermercado, en una discusión familiar, en el tráfico, en medio del cansancio. Ahí es donde la calma se convierte en camino, no solo en refugio, y no porque sea fácil, sino porque es transformadora. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que eliges respirar antes de hablar, cada vez que eliges observar antes de juzgar, estás entrenando a tu mente para estar al servicio de tu alma, no de tus impulsos. Esa práctica repetida no es pasiva, es un acto activo de liberación. No es necesario eliminar todos los pensamientos para estar en calma. Eso sería negar la naturaleza de la mente. Lo que se necesita es aprender a no dejarse arrastrar por ellos, a verlos pasar como nubes, como trenes que vienen y van. Tú no eres el tren, eres la estación, no eres el pensamiento, eres la conciencia que lo observa. Y esa conciencia es inmóvil, invulnerable, luminosa. Está en ti desde antes de tu nombre, antes de tus heridas, antes de tus logros. Recordarla es despertar. Y despertar es calmarse, porque ya no corres detrás de nada. Ya estás en casa. Cuando te calmas, también comienzas a darte cuenta de que muchos de los sufrimientos que creías inevitables eran en realidad innecesarios. Eran producto de interpretaciones, de apegos, de expectativas no reconocidas. No eran los hechos los que dolían, sino lo que pensabas sobre ellos. Y al ver esto, una gran compasión surge. Compasión por ti mismo, por haber vivido tanto tiempo en guerra contigo, exigiéndote, criticándote, comparándote, y también compasión por los demás, que muchas veces actúan desde su propio dolor no resuelto. La calma te abre el corazón, y con el corazón abierto no necesitas tener la razón, prefieres tener paz. Es posible que el mundo externo no cambie cuando tú te calmas. Las personas seguirán siendo como son, los desafíos seguirán ocurriendo, la incertidumbre seguirá existiendo, pero tu forma de estar con todo eso cambia radicalmente. Ya no ves problemas, ves oportunidades de practicar, ya no ves enemigos, ves espejos, ya no ves errores, ves aprendizajes. Esta mirada no es ingenua ni evasiva. Es una mirada madura, profunda, amorosa, una mirada que no niega la realidad, sino que la abraza desde un lugar más amplio. Ese lugar es el centro silencioso de tu ser, el punto donde tú y el universo son uno. En ese centro no hay duda, no porque lo sepas todo, sino porque confías, y esa confianza es inquebrantable, porque no se basa en garantías externas, sino en una experiencia interna que ya no necesita pruebas. Has sentido el poder de la calma. Has visto cómo una mente serena transforma una situación. Has vivido cómo una respuesta compasiva desarma una agresión. Has comprobado que cuando dejas de resistirte, la vida te sostiene. Ya no necesitas correr detrás de señales, porque tú mismo te has convertido en una señal viva de que es posible vivir desde otro lugar. Y eso es lo que el mundo necesita hoy más que nunca. Personas que encarnen la calma, no que la prediquen, sino que la vivan. Personas que no sean reactivas, sino reflexivas. Que no se dejen arrastrar por la polarización, el miedo o el odio, sino que mantengan la luz encendida en medio de la oscuridad. Esa luz no necesita ser ruidosa. A veces basta con una sola vela encendida para guiar a otros. Y tú puedes ser esa vela. No porque tengas todas las respuestas, sino porque has aprendido a escuchar. Y al escuchar te has vaciado de orgullo, de arrogancia, de juicio. Te has vuelto receptivo. Y en esa receptividad, el universo encuentra espacio para manifestarse.
No hay acto más revolucionario que detenerse en medio del caos. No hay fuerza más poderosa que la de una mente en paz. No hay contribución más necesaria que la de alguien que simplemente está presente. En un mundo que te grita que hagas más, que logres más, que seas más, elegir ser menos es volver a lo esencial. Menos ruido, menos ansiedad, menos lucha, más escucha, más presencia, más amor. Y todo eso comienza con una decisión: calmarse. No porque todo esté bien, sino porque todo necesita de tu claridad, porque solo desde ahí puedes actuar con sabiduría, porque solo desde ahí puedes ver con los ojos del alma. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti ya ha despertado, algo que anhela vivir desde la profundidad, desde la verdad, desde la calma. Ese algo no necesita ser alimentado con más teorías, sino con presencia. Así que ahora simplemente respira, siente el momento. Permite que estas palabras no se queden en tu mente, sino que desciendan a tu corazón. Y desde ahí, elige. Elige caminar distinto. Elige escuchar. Elige calmarte. Porque cuando lo haces, el universo no solo te escucha, también te responde con amor. Si este viaje interior ha tocado tu espíritu, si deseas seguir explorando esta sabiduría, suscríbete al canal y acompáñanos en esta senda de silencio, paz y despertar. El universo está esperando que lo escuches, y para eso solo necesitas calmarte.